Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, bellos por dentro y por fuera con la serie El Sofá de Regine. Hoy quiero hablar sobre los chakras y para esto he invitado a Pierre Wappenhans, que es alquimista de chakras. Hola Pierre. Es una buena forma de bautizarme. Gracias. Hola Regine. Es un placer tenerte aquí en el sofá. Y a mí también de compartir esta charla. Pierre, cuéntanos qué son chakras y para qué son chakras. Mira, los chakras es algo que parece muy esotérico, pero no, es algo que forma parte del ser humano, porque los chakras son nuestros centros de energía. La palabra energía es una palabra como ya muy conocida y sabemos que toda la vida es energía. Y somos energía. Somos energía y todo lo es, ¿eh? Y todo lo que vemos, sentimos son diferentes formas a través de las cuales se manifiesta la energía. Nuestros chakras son simplemente unos órganos energéticos que tenemos que lo que hacen es absorber la energía de nuestro entorno y transformarla en diferentes manifestaciones de la energía que podríamos llamar pues diferentes facetas del ser humano. Como yo he escuchado, hay 7 chakras en una línea en el ser humano. ¿Estas 7 chakras tienen un significado cada chakra? Sí. Mira, los chakras son 7 centros de energía que tenemos. Cada centro de energía pues toma la energía del entorno y la transforma en las 7 manifestaciones del ser humano. Entonces, cada chakra está especializado en desarrollar y emitir una manifestación del ser humano. Cuando digo manifestación, me refiero tanto a temas muy físicos, como podemos decir, por ejemplo, la fuerza física, que es una manifestación del ser humano, y gracias a esa fuerza pues podemos desarrollar nuestra vida. Necesitamos una fuerza muscular para caminar, para hacer nuestros quehaceres y no cansarnos. De eso se ocupa un chakra. Después hay chakras en los cuales desarrollan una energía más sutil, pero que también es energía, aunque quizá no está tan codificado como energía como pueden ser las emociones. Y después hay una forma más sutil de energía, que es la energía mental, que también tiene un efecto importante en la realidad. Tú comentaste antes, la fuerza muscular es una manifestación. ¿Podemos detallar qué chakra es para cuál tarea o cuál manifestación? Bien, pues si te parece, Regine, voy a detallar brevemente pues, la función de cada chakra y así se va a entender mejor. Sí. ¿Te parece? Sí. Perfecto. Entonces, yo siempre cuando hablo de los chakras lo planteo como un viaje de conocimiento del ser humano y vamos a revisar en 7 etapas, digamos, los 7 aspectos básicos del ser humano que nos vienen dados por cada uno de esos chakras. Empezando por el primero. El primer chakra, decir que los chakras tienen una ubicación en el cuerpo, más o menos podemos ubicarlos en un eje que coincide con la columna vertebral, que empieza en el coxis y acaba en la coronilla. El primero está ubicado, como dije, pues más o menos a la altura del coxis períneo. Este chakra, que es el primero, es el chakra más básico, de hecho se llama chakra base, tiene mucho que ver con toda la energía física. No solamente va a preservar nuestra salud, es el reflejo que hace que no nos enfermemos, que respondamos ante los temas que pueden agredir nuestro cuerpo, como puede ser, por ejemplo, pues, la contaminación, los virus, cualquier cosa, y no hace falta que nos ocupemos de nuestro primer chakra. Es como un piloto automático que ya tiene toda una respuesta refleja para que vayamos bien en la vida. Ese es el chakra base. Cuando el chakra base está bien, cuando esas funciones energéticas están bien, vamos tranquilos por la vida, porque sabemos que nuestras necesidades básicas están atendidas. Wow. Sí. ¿Y el segundo? El segundo, o sea, como planteo los chakras como un viaje, digamos, el viaje en la vida empieza evidentemente con el primer chakra para tener nuestras necesidades cubiertas. En el momento que esas necesidades están cubiertas, podemos como subir al segundo chakra,
que es otro nivel de existencia en la cual nos planteamos disfrutar de la vida. El segundo chakra nos da todo lo que necesitamos para gozar de nuestra vida. Es el placer. Es el placer. Podemos pensar que tiene que ver el placer con la energía. Pues tiene mucho que ver, porque si no tenemos energía, no disfrutamos de las cosas. Cuando estamos cansados, cuando estamos rígidos, no estamos atentos a las cosas. Si puedo hablar incluso la energía sexual, para que esta energía, que es una energía de placer, esté viva, necesitamos energía. Si estamos cansados, no habrá tampoco disfrute en ese sentido, ¿me entiendes? Entonces también es una forma de energía que es necesaria para vivir en plenitud. Probablemente los chakras lo que es un camino para la vida plena. Empezando, como dije, pues por las necesidades básicas, primer chakra, por el placer, segundo chakra. Y ya llegamos al tercero. El tercero, plexo solar, también forma parte de otro camino de plenitud del ser humano, que es la realización en el plano físico. Eso significa, nos da la capacidad de realizar nuestras metas. Por lo tanto, lo podemos llamar el chakra del éxito. Para tener éxito hay un ingrediente que es muy importante, que es la autoestima. Entonces, el tercer chakra es el éxito y también es la autoestima, porque no hay éxito si no creemos en nosotros mismos. Eso es cierto. Exactamente. Ya subimos al cuarto. Cuarto corazón. ¿Qué nos da? El cuarto es un anhelo que todos vais a entender muy bien, que es el anhelo del amor, ¿no? Qué bonito. Sí, esto es realmente necesario para una vida plena y feliz. Creo que todos estamos de acuerdo. Hay gente que consigue sobrevivir al amor y ocultar el amor, pero no es muy recomendable, como sabemos. El amor nos da la alegría. Importante, la alegría, la plenitud, nos hace sentir vivos. Entonces, el cuarto chakra es la energía del amor. La energía del amor mueve nuestra vida, nos hace ir hacia lugares que ni sospecharíamos que podríamos ir. Entonces, es la pasión también, es todo lo que tiene que ver con amar. Sí, amor que siempre empieza por nosotros mismos. No estamos hablando de un amor vinculado a los apegos, a las dependencias emocionales, no. Cuando nosotros nos amamos a nosotros mismos, podemos crear relaciones de amor maduras y equilibradas. Esa es la clave del chakra del corazón. ¿Y el quinto? El quinto también es un profundo anhelo del ser humano, porque el ser humano es un ser que anhela comunicarse y expresarse. Ese chakra nos da la clave para expresarnos de una forma armónica. Primero, comunicándonos bien con nosotros mismos, que nuestras palabras siempre sean un reflejo de nosotros mismos y que tengamos una capacidad de comunicar las cosas con los oyentes que tengamos, de forma que sintonizamos con ellos, que nuestras palabras lleguen bien y que podamos expresar nuestra verdad. Es el chakra de la sinceridad. Puede parecer un poco extraño, ¿no?, que la expresión sea una faceta energética, pero es verdad que cuando callamos las cosas nos bloqueamos, nos agotamos. Cuando no hemos dicho cosas, muchas veces pues no estamos en paz, estamos mal, estamos en tensión. En el momento en que podemos expresar lo que hay en mí, hay una sensación de alivio, de descanso, que es la sensación cuando la energía del quinto chakra se pone en circulación. Sí. Ya subimos un poco más arriba, el sexto chakra. El sexto chakra responde a un deseo profundamente humano, que es el anhelo de entender, de comprender y de ver. No solamente venimos aquí a estar sanos, primer chakra, a disfrutar, segundo, a tener éxito, tercero, a amar, cuarto, a expresarnos, sino también a comprender. Venimos a aprender de las experiencias de la vida. Para aprender de las experiencias de la vida, el aprendizaje no está. Aunque los libros nos puedan pues dar indicaciones, el verdadero libro es el libro de estar abierto y despierto
en la vida En la misma vida. y aprender de ese libro. El sexto chakra, más allá de los libros, nos da esa apertura de la vista para aprender las cosas. Y es un anhelo realmente profundo. Se dice también el tercer ojo. El tercer ojo es el ojo que ve más allá de nuestros ojos físicos. Ver un poco la enseñanza que hay en cada cosa que vemos. Y el último chakra, ya queda uno más. Exactamente. El séptimo chakra lo podemos definir como el final del viaje de evolución del ser humano, y es el chakra que nos abre a lo que podemos llamar el sentimiento, la conciencia de unidad, de sentir que formamos parte de un todo, que nuestra existencia va más allá de yo mismo. Cuando nos abrimos a esta conciencia, nuestra vida cambia. ¿Es la conexión al universo? La conexión con el universo es una palabra, a la esencia, al universo, a lo que nos trasciende a nosotros mismos. Muchas veces cuando me aferro a mí mismo, a mi pequeñez, que todo se acaba en mí, mi vida se transforma en una lucha por intentar demostrar el que soy, pero es una lucha en vano. Si no puedo rendirme a esa lucha y abrirme a algo mayor, ese algo mayor hace que mi vida esté relacionado con esto. Más confianza en la vida. Mi camino de vida no solamente es una realización exclusivamente mía, sino que también está en unión con todo, que no puedo ser profundamente feliz si no pongo, por ejemplo, mi contribución también a la felicidad del todo. Es esta sensación que a nivel energético, cuando ese chakra está abierto, recibimos una energía adicional que no sabemos de dónde llega, pero llega. Es un poco una palabra muy conocida, es la palabra fe. Sí. Y hay un dicho que dice que la fe mueve montañas. Es un poco esto. El séptimo chakra, cuando está abierto, mueve montañas. No hay imposibles. Qué interesante. Algo así, sí. Y ahora, si tenemos estos centros, esto antes dijiste una vez, cuando se bloquea, ¿cómo se bloquean estos chakras? Esos chakras que significan ruedas, chakras significan ruedas, ruedas significa que la energía de los chakras siempre está en rotación y desde esa rotación emana su energía. Esas ruedas a veces se bloquean o su rotación se enlentece, eso significa que hay un bloqueo. Ese bloqueo muchas veces hemos de buscarlo en toda nuestra historia, no solamente personal, sino también familiar. Partimos de la base de que toda nuestra historia personal está codificado en nuestro ADN. En nuestro ADN está pues todo lo que nos ha sucedido y hay una programación de cómo actúo conforme a lo que he vivido en todo mi pasado personal y familiar. Quiere decir que no es solo nuestra infancia, sino también historias del pasado en toda la familia. Sí, lo que es interesante es que a veces nos afectan temas que ni siquiera conocemos realmente, pero que nosotros heredamos del ADN de nuestra familia a nuestro ADN. Está ahí, aunque no lo conozcamos, y hace que nosotros perpetuemos un bloqueo que viene de mi madre, de mi abuela, de mi bisabuelo, de mi abuelo y que ni siquiera conozco. ¿Puedes dar un ejemplo concreto para que la gente sepa qué es una experiencia, por ejemplo, donde pasa esto? En mi consulta, que tengo una consulta, acuden mujeres a veces que tienen un patrón de atraer hombres que no les tratan bien. Eso pasa, temas de abuso, temas de algún tipo de maltrato. ¿Vale? ¿Y esto es un patrón que puede venir de mucho más antes? Sí, entonces explico. A veces uno ve que hay como un destino que se va repitiendo. Y lo que es curioso, ¿no?, es que estas mujeres parece que atraen estos hombres que no las tratan bien. Y no saben por qué. Y no saben por qué. Entonces, indagando, nos damos cuenta que una abuela, una bisabuela, también ha tenido ese maltrato. Entonces hay como un código de maltrato que ha sido heredado. Lo explico, se puede explicar de otra manera, es otra forma de explicar lo mismo. Podemos explicarlo diciendo que esas mujeres tienen una relación de amor con esa abuela,
si hemos dado ese ejemplo, pero es un amor que hace que perpetúe el dolor y el maltrato de esa abuela. Eso es lo que se llama un amor ciego, o se llama una lealtad a un maltrato que viene de los ancestros. Eso se llama relaciones de lealtad o de amor ciego, que hace que nosotros perpetuemos una situación y que tenemos como un radar para atraer situaciones en nuestras vidas que perpetúen el dolor o lo viven los ancestros. Como somos imanes. Sí, he dado el ejemplo del abuso, pero puedo dar el ejemplo, por ejemplo, del fracaso. Pues un abuelo fracasó, o un abuelo se arruinó, pues no hay manera que yo pueda prosperar en mi vida. Quiere decir, si yo simplemente no soy feliz, no me siento feliz, entonces por ahí puede haber un bloqueo. Puede haber un bloqueo que tenga un componente que venga de mis ancestros. Y eso hay formas de trabajar que se ve con una claridad nítida. Entonces lo que sucede es que los chakras se bloquean, y por mucho que intentamos desbloquearlo, hasta que no vamos a esa causa y no liberamos este vínculo que hay con los ancestros, la rueda del chakra está como trabada, como fue trabada lo del ancestro. Entonces hay como un contagio en el bloqueo del ancestro que se va a perpetuar hasta que tomamos conciencia de ello y podemos empezar a limpiar esto y a desbloquearlo. Supongamos que lo tenemos bloqueado. ¿Qué necesitamos hacer para desbloquearlo? Tú dijiste que ir a la raíz, pero ya en concreto, ¿qué haces para desbloquearlo? Mira, voy a explicar, pero muy brevemente, una terapia que hago. Es una terapia individual. También trabajo en grupo, pero vamos a empezar por individual. Cuando trabajamos individual, sabemos que los chakras están ubicados en lugares físicos, entonces a través de una serie de pases podemos empezar como a liberar la energía, pasos manuales, podemos liberar la energía que está estancada y empezar a poner en movimiento ese chakra. Aún así, ese trabajo manual a veces se hace insuficiente por precisamente esa componente de bloqueo de los ancestros. Entonces tenemos que hacer un trabajo con los ancestros para liberar lo que llamamos unas cuerdas energéticas. Tú imagínate que hay como un chakra que empieza a rodar, y ese chakra tiene como unas cuerdas que hacen que está trabado. Y esas cuerdas son unas ataduras que siguen vinculadas con ese ancestro. Lo que hacemos es una técnica que se llama corte de lazos. Vamos a cortar ese lazo. Eso puede sonar un poco extraño, pero realmente cuando aplicamos esa técnica, después cuando vuelvo a testar el centro de energía, ha cambiado totalmente, el chakra vuelve a girar armónicamente. Es increíble cómo esto funciona. Sí. Y como somos energía, se puede trabajar con energía. Sí, evidentemente pues cuando hay bloqueos profundos hay que ir profundizando, hay que trabajar pues con una cierta constancia. La persona que viene también igual le toca hacer trabajos personales para que ese viejo patrón no siga, no continúe. Una vez que hemos hecho el trabajo con los ancestros, hay una nueva etapa en el trabajo de sanación en el cual tenemos que liberar lo que podemos llamar nuestras dependencias a los patrones limitadores que hemos vivido. Quiere decir nuestras creencias que hemos adaptado. Sí. Porque es curioso, pero el ser humano es un ser que a veces es de hábitos y a veces es dependiente incluso de cosas muy tóxicas. Entonces, incluso si hemos sanado la parte ancestral de un patrón de maltrato, me he vuelto adicto al maltrato hasta que me pueda sentir que merezco, pues, tratado con amor, con respeto. Dejarse valer. Sí, exactamente. Pero fíjate, o sea, las personas que tienen un patrón de maltrato se han vuelto también un poco dependiente al victimismo que eso conlleva. El ser víctima, pues también tiene como una moneda de cambio. Pues se me ve como el pobre de mí, el que me pasa. Y también hay como un cierto temor de decir, ostras, ahora ya puedo ser poderoso en mi vida. Y esto equilibras.
Sí, entonces hemos de trabajar también para transformar el patrón mental de pobre de mí, yo no puedo, yo no merezco lo bueno. Eso sería una siguiente etapa en la cual ya hemos hecho la limpieza de los ancestros y hemos de descodificar ese patrón mental, que sería como una tercera etapa para descodificar el chakra. Tú acabas de decir que esto es una terapia individual, pero también das talleres, como lo he visto. Bueno, los talleres ya llevo muchos años dándolos. Es un trabajo, es una experiencia realmente profunda, absolutamente transformadora. Es un viaje que hacemos de 9 meses, como un embarazo para un nuevo nacimiento. Entonces, lo que hacemos es un taller de un fin de semana al mes y en cada taller vamos a profundizar en un chakra. El viaje de los chakras siempre lo empezamos desde el primero y acabamos del séptimo, y el viaje realmente para una transformación profunda del ser humano tiene que empezar desde los chakras más físicos para acabar con los más sutiles. No se puede hacer de otra manera. Entonces cada mes vamos a profundizar en una energía y vamos a hacer un trabajo de sanación a fondo y un desbloqueo a fondo. Y hay transformaciones increíbles de personas. Que lo garantizo, porque con los grupos siempre lo compruebo. Es un camino realmente de personas que quieren trabajarse a fondo. Es un fin de semana y después al hacer el taller de mes a mes hay todo un mes para integrar la experiencia y para hacer mucho trabajo, ejercicios para potenciar, digamos, la apertura de cada uno de los chakras. Lo llamo como 9 meses de transformación. Hacemos 7 chakras, después también hacemos una revisión de los 7 conjuntamente en las últimas etapas, y es un trabajo que llevo ya como 20 años haciendo y vamos, es que me apasiona, cada año lo voy repitiendo. Tiene mucho éxito. El éxito para mí es ver los cambios en las personas, y sobre todo las personas las veo después de tiempo. Me gusta mantener el vínculo con ellos y a lo mejor no siguen trabajando conmigo, pero veo que su vida ha cambiado o que se están orientando sobre todo a algo que es muy suyo. Empiezan a hacer una vida, a crear una vida que es muy su vida. Quizás se han dado cuenta que han vivido una vida que no era la suya, que quisieron responder pues a expectativas de padres, de sociedad o de patrones internos. Deciden asumir el riesgo, en el buen sentido de la palabra, la aventura de hacer mi propia vida. Y quizá pues se han dado cuenta que hasta ahora no fue así, que su trabajo pues ha sido pues responder a otras expectativas que no son las suyas, que las personas con las que se ha codeado no tienen que ver con su ser profundo. Y son talleres que realmente producen un cambio de vida a todos esos niveles para ajustar, digamos, mi vida y crearla a imagen realmente de quien realmente soy. Y toman la rienda de su propia vida. Exactamente, sí. Además, eres formador de armonización de chakras, tanto aquí en España como en el extranjero, ¿verdad? Pues sí, la formación es una etapa un poquito más reciente que he empezado, digamos, hace hace 7 años que he empezado. Tú llevas más de 30 años en ese ámbito. Pues sí, ya son años, ya son bastantes años. Sí. Realmente es que es la pasión de mi vida y me he quedado realmente, como he visto que los chakras me han llamado poderosamente como un camino de evolución y no me he salido de ahí. Lo que sí he ido desarrollando el trabajo, que he empezado con este trabajo de 9 meses que llamo Taller de Chakras, y desde hace 7 años empecé en el 2000, no, hace más, en el 2009 empecé la primera formación, o sea que ya son 9 años que he empezado, sí. La formación lo planteo como una segunda etapa, digamos, del trabajo personal, después de haber hecho el taller de chakras, que lo planteo como una profunda limpieza personal. Después ya la persona se plantea, digamos, ¿no? Primero conocer las herramientas que nos ha llevado a esa transformación y después poderlas aplicar primero a uno mismo y después a los demás para un propósito tan bello como contribuir, digamos, ¿no? que la humanidad también pueda beneficiarse de un trabajo poderoso de sanación. Quiere decir, terapeutas, si están interesados, te pueden contactar para una formación y adquirir el conocimiento para aplicarlo en su consulta. Exacto, o sea, la formación lo planteo como un aprendizaje de los métodos utilizados para armonizar los chakras,
una profundización también de trabajo personal, pero sobre todo esto, cómo poder sanar, limpiar, armonizar los chakras a otras personas y también leer, hacer un diagnóstico, conocer. Es un trabajo que nos va a agudizar enormemente la intuición. Vamos a aprender a leer la energía del otro y tener un montón de información sobre el otro. Tú tienes un método especial y yo puedo confirmar que eres increíble sacar la información de la energía. Tú también tienes un libro abierto que enseguida vamos, ha sido un placer leerte, de verdad. Sí. Y además tu libro es que va cambiando constantemente y va revelando nuevas cosas, o sea, es que es apasionante. Es increíble la información que tú sacas. Gracias. Yo dejo todos los datos de Pierre abajo en la cajita de información por si lo queréis contactar, sea para la formación, sea para el taller o sea para una sesión individual. Yo lo recomiendo, es increíble. Y ya Pierre, nuestro tiempo ha terminado. Ha sido un placer tenerte aquí. Hemos pasado un rato muy agradable. Siempre me encanta hablar de esto, de este tema que me apasiona y compartirlo contigo. Y bueno, que espero que ha sido pues enriquecedor para todos. Sí. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like y compártelo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también. Además, suscribiros a mi canal, activad la campanilla de notificaciones y seguidme en mis redes sociales para no perder ni un vídeo. Y por último, os deseamos un día excelente. Os mandamos un beso a todos. Hasta la próxima. Mucha felicidad para todos. Gracias. Y no olvidéis ser muy felices.